Bueno, vamos a encarar hoy el concepto de escala, lo que representa el concepto de escala para nosotros los diseñadores. En primer lugar, el concepto de escala tiene varias formas de ser interpretado. Hoy vamos a hablar de dos principalmente y de una tercera que también es importante, pero que seguramente profundizarán luego en las respectivas carreras. La primera de ellas es la escala como sistema de representación, o sea, la escala de representación, y luego la escala humana, que es así, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, es de fundamental importancia. Para nosotros los diseñadores, o sea, en el campo del diseño, el término escala siempre va a aludir a una cuestión dimensional, es decir, a una cuestión de tamaño, de un objeto que siempre tiene que ser comparado con otro, y ese otro es un estándar o un patrón de referencia. Si podemos llegar a compartir las imágenes, empezamos a tener una ilustración de lo que estamos diciendo. Obviamente, cuando ese estándar de referencia es una relación matemática, entonces hablamos de escala de representación. Cuando ese estándar de referencia, ese patrón de referencia es la escala, es el cuerpo humano, nos vamos a referir a la escala humana. El primero de ellos, o sea, lo que podemos llamar la escala de representación, eh, es cuando yo necesito que el objeto de mi diseño, que es muy grande, lo pueda achicar, lo pueda reducir en su tamaño para que entre en una hoja de papel o que pueda ser elaborado en una maqueta, que indudablemente siempre son elementos más pequeños que el futuro elemento de la realidad. Es decir, reduzco la dimensión de ese objeto para que entre en mi modelo analógico. Llamamos modelos analógicos a todos esos elementos que los diseñadores tenemos para prefigurar el objeto que en un futuro va a ser un objeto en la realidad. Para poder entenderlo, para poder diseñarlo, incluso después para transmitírselo a aquellos que lo van a construir, yo tengo que darle planos, tengo que darle medidas, no hago el objeto prototípico, salvo en el caso de diseño industrial, pero que indudablemente aún así eh, siempre anteriormente se hacen planos más reducidos. En ese sentido nos ayuda el escalímetro, que es un elemento que ustedes deben conocer, que incluye 6 escalas diferentes para poder medir en forma directa. Ahora, ¿qué es esto de la escala de representación? Vayamos a la próxima, por favor. Decíamos que la escala entonces nos permite representar objetos que son muy grandes, en el caso de los arquitectos es algo típico, y como ejemplo lo puedo dar eh, porque es muy claro al respecto. Un edificio jamás puede ser representado en escala real, en lo que podríamos llamar eh, eh, a igual medida que lo que va a ser en la realidad. Entonces yo lo tengo que reducir. ¿Cuánto lo reduzco? Bueno, eso depende de muchísimos factores, pero básicamente tiene que caber en las hojas de la documentación que yo estoy elaborando. En este caso, cuando hablamos de la escala de representación, la información es precisa, no es dubitativa, porque esto es una cuestión matemática. Y lo expresamos como, dice ahí la imagen, 1, 2.10, y en realidad decimos, o sea, lo manifestamos en escala 1 en 10, escala 1 en 20, escala 1 en 50 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando digo, por ejemplo, 1 en 10, que cada unidad de mi dibujo o de mi maqueta va a equivaler a 10 unidades de la realidad. Es decir, que, por ejemplo, 1 centímetro de mi dibujo va a equivaler a 10 centímetros de la realidad. 1 en 20 es porque 1 centímetro de mi dibujo equivale a 20 centímetros de la realidad. Esto me permite, con mucha flexibilidad, reducir lo que yo quiera y según mis intereses, el elemento de la realidad desde su tamaño real
al tamaño de mi modelo analógico de mi dibujo o de mi maqueta. Continuemos, por favor. Vamos a dar estos ejemplos gráficos. Si una habitación, por ejemplo, en un plano como tenemos acá, mide 3 centímetros por 4 en mi dibujo, y yo digo que la escala es 1 en 100, quiere decir que 1 centímetro son 100 centímetros, es decir, 1 centímetro es 1 metro, entonces 3 centímetros van a ser 3 metros y 4 centímetros van a ser 4 metros. Esto me permite pasar la información, por ejemplo, a quien lo deba construir y va a saber que esa habitación va a tener 3 metros por 4 metros. Por eso hablamos de que en este sentido, esta relación matemática que hay en la escala de representación es inequívoca, es decir, es precisa al respecto. Continuemos, por favor. A modo simplemente de imagen, para tenerlo como imagen, vamos a pasar rápidamente lo que yo puedo hacer con un plano que lo reduzco 10 veces. Es decir, la escala mía es 1 en 10. ¿Verdad? Y es un plano que, como ustedes ven, me ocupa prácticamente toda la imagen. Entonces me doy cuenta que lo tengo que reducir un poco más. Entonces voy a una escala 1 en 20. No se olviden que cuanto más crece el 10, el 20, el 50 o el 100, más se achica el dibujo, la imagen de mi dibujo. Si reduzco entonces 20 veces el tamaño, porque en definitiva eso es lo que significa, el plano empieza a entrar en mi hoja, pero todavía me parece que me ocupa excesivo lugar porque tengo que a lo mejor agregar otras cosas. Entonces lo hago 1 en 50. O en el último ejemplo, una escala muy común es 1 en 100 para muchos tipos de planos, no para todos. La escala 1 en 100 es, para que ustedes tengan referencia, la regla de común medición que nosotros hemos usado en la escuela primaria, en la escuela secundaria o que usamos cotidianamente. Está trabajada en centímetros. La imagen del escalímetro, como veíamos en su momento, nos permite medir en forma directa y donde en un momento el 0 pasaba al 1, no había un centímetro, sino la distancia correcta. En el caso de 1 en 20, la distancia que hay de 0 a 1, se los doy para que ustedes lo analicen, son 5 centímetros. ¿Mm? Mide directamente en 5 centímetros, pero lo que está marcando es el 1, para que yo en el plano trabaje en forma directa sin andar sacando cálculos complejos que me demorarían el dibujo y el trabajo. Bueno, pasemos ahora a lo que es la escala humana, porque esto es de índole práctico. La escala humana también nos da, de la misma manera que lo anterior, nos da referencia de tamaño con respecto a un estándar, pero en este caso nos da una idea aproximada del tamaño de un objeto, porque el cuerpo humano es una referencia universalmente conocida, pero no todos los cuerpos son exactamente iguales. Me da una idea aproximada. Sé si una cosa es muy grande, es muy pequeña, o es mediana. Tomemos, por ejemplo, este elemento, que es el obelisco de Buenos Aires, pero nosotros no sabemos qué es el obelisco. Es simplemente este elemento que, como no tiene otro de referencia, no podemos determinar qué tamaño tiene, qué altura tiene. En la segunda imagen aparece una figura muy pequeña, que dice acá estoy, que sí, indudablemente, se coloca al lado de ese elemento, lo podemos entender como un obelisco de gran altura, en el caso del obelisco de Buenos Aires, de 60 metros y un poco más también de altura. Ahora, olvidemos por un momento dado que es un obelisco, tomémoslo como un tamaño cualquiera y digamos que le colocamos una persona al lado, que esa persona tiene ese tamaño. Entonces lo podemos entender, como dice ahí, como un poste, una parada de colectivo, o la altura de un muro bajo, o lo que fuera. Y si todavía acercamos y colocamos este elemento en la mano de una persona, puede ser un lápiz, un marcador o lo que fuera. Es decir, el objeto en sí no puede referenciar tamaño hasta que yo no le coloco o el cuerpo humano o una parte del cuerpo humano que me dé una noticia aproximada de lo que ese tamaño es. En la última imagen, por ejemplo, nosotros no podemos decir si ese lápiz tiene 16 centímetros, 18 centímetros,
o 21 centímetros, porque tampoco podemos saber exacto el tamaño de la mano de esa persona. Y es cierto que los cuerpos humanos tienen diferencias, pero como es algo universalmente conocido, nos da una idea aproximada, no nos equivocamos por tanto. Pero además hay un elemento muy importante. Cuando quieras podemos pasar a la próxima. Hay un elemento muy importante. El cuerpo humano, es decir, la persona humana, son los usuarios y los destinatarios de nuestros diseños. O sea que la escala humana es para nosotros una referencia fundamental. Vamos a entrar por otro lado a la cuestión. Tenemos una bicicleta, un par de audífonos, un gato y una consolita de joystick. Acá los pusimos todos a la misma altura, ¿verdad? Ya nos resulta extraño, pero supongamos que no conocemos nada de estos objetos, podrían ser todos del mismo tamaño. Continuemos una más. Si ponemos una persona, ya hay algo que es extraño. La bicicleta es muy chica, los audífonos son muy grandes, el joystick lo mismo, el gato es excesivamente grande también. ¿Pero por qué? Y porque hemos colocado el elemento patrón de referencia, cuando nosotros conceptualizábamos lo que era la escala, colocábamos el patrón de referencia que era el cuerpo humano. Vamos a poner las cosas en su lugar en la próxima imagen y ahora vemos qué pasó. Los objetos cambiaron de tamaño, los objetos siguen siendo los mismos, adecuaron el tamaño a lo que es la escala humana. Cada uno de ellos ahora toma su verdadera referencia con respecto al estándar patrón que es el cuerpo humano. Continuemos, por favor. De esa manera, podemos nosotros, a modo orientativo, hablar de tres tipos de escala. Vamos a hablar después de una cuarta, pero muy por encima. Mencionamos nomás. La primera de ellas es la escala manual. ¿Por qué la llamamos manual? Porque son todas esa serie de objetos que podemos manejar con la mano. Las herramientas, los elementos de dibujo y los elementos de cocina y tantas otras cosas. No hay una línea divisoria estricta. Es para poder agrupar el tipo de escalas humanas que nosotros podemos encontrarnos como diseñadores. De hecho, los arquitectos en general no nos ocupamos de las escalas a nivel manual, no, son los diseñadores industriales o los diseñadores de indumentaria. Está después la escala corporal, donde los elementos se relacionan más al cuerpo total, ¿verdad? Las sillas, las mesas, las mesitas de luz o de apoyo, los placares, todos aquellos elementos que son al equipamiento y que nosotros alcanzamos con nuestro cuerpo, que es, por ejemplo, el típico de los diseñadores industriales. Y luego está la escala ambiental, donde ya el cuerpo humano está dentro de un espacio, llamémosle arquitectónico, y pertenece a los edificios, a los lugares públicos, donde el cuerpo humano se mueve dentro de esa espacialidad. La cuarta escala que podemos llegar a mencionar es la llamada monumental, cuando muchas veces ciertos elementos exceden totalmente la dimensión humana, la dimensión del cuerpo humano, ¿no? Como los grandes monumentos o los grandes edificios. Algo vamos a ver más adelante. La escala humana entonces, al tomar como referencia el cuerpo humano, hace que todo gire alrededor de ello. Y por lo tanto, tanto los elementos puerta, como es que es un objeto arquitectónico, como el elemento silla, que es un objeto de diseño industrial, como la indumentaria, como el diseño gráfico, todo se diseña en relación a ese cuerpo humano, por donde una persona puede pasar, donde una persona puede sentarse. Y ese cuerpo humano hay que tener en cuenta muchas veces que puede ser un adulto, pero también puede ser un niño. De allí que una mochila que yo estoy diseñando para un niño de 8 años no puede ser igual a la de un adulto, porque a lo mejor no solo por el tamaño y por el peso, sino tal vez por el uso, porque el adulto va de campamento con 30 kilos de peso y el niño va con 5 kilos de peso en su mochila al colegio. Es decir, son objetos en definitiva distintos y que se referencian al usuario que es un ser humano. ¿Mm? Y por supuesto después con las diferencias que cada uno de los grupos culturales puede llegar a tener. Continuemos, por favor. Pero también tenemos que considerar que el cuerpo humano no es estático.
Dicho esto, para todos los diseñadores y para todos los trabajos que de aquí en más ustedes encaren, el cuerpo humano se mueve, extiende los brazos y por lo tanto cambian sus distancias, se agacha, se arrodilla, se sienta y las dimensiones de ese cuerpo humano cambian, porque a través de sus articulaciones ese cuerpo humano tiene una flexibilidad, tiene un movimiento que hace variar la espacialidad que lo rodea. En algunos lugares yo puedo pasar o puedo estar, pero con los brazos no extendidos. No sé, me imagino en una butaca de cine o en una butaca de teatro, o en una conferencia, yo no puedo extender los brazos hacia los costados porque tengo gente al lado, porque me dan solo el espacio para sentarme, ¿verdad? Si estoy haciendo ejercicio, voy a necesitar una especie de burbuja espacial más grande. Es decir, la escala humana y los objetos de diseño que a la escala humana se refieren deben tener en cuenta estas situaciones en relación al uso. Vamos a la próxima. Es decir, que el ser humano a través de sus articulaciones se mueve y también tiene movimientos mecánicos en lugares como puede ser la cocina, la casa, la oficina, etcétera, donde todo lo que son los estudios de ergometría, medición del cuerpo humano, o ergonomía, es decir, las mejores condiciones de los objetos para desarrollar los trabajos del cuerpo humano, es donde se estudia este tipo de cuestiones. Que obviamente, fíjense, en ningún momento puede dejarse de lado la referencia a lo que llamamos escala humana. Vamos a la próxima. Y también es cierto que el cuerpo se mueve en el espacio. Es decir, que no solo practica o hace o realiza movimientos en el lugar del eje donde está ubicado, o gira o abre los brazos, sino que además se traslada. Y esa relación con los objetos cambia porque cambia también mi posición. Mi posición es relativa. Los objetos que yo diseño como diseñador en todos los casos tiene que tener en cuenta estas circunstancias. Y cuando el cuerpo humano se traslada, vamos a la próxima, por favor, no, ocupa un tiempo. Y aquí entonces tenemos también que tener en cuenta que la escala humana de los objetos que nosotros diseñamos tienen que tener en consideración esos eventuales traslados, es decir, cómo se usan, cómo se perciben, cómo se relacionan los objetos con el cuerpo humano en sus distintas circunstancias e incluso en sus distintos tiempos. Sigamos adelante, por favor. De esa manera estamos rodeados de diseño y la escala humana, el cuerpo humano, está constantemente relacionado con todo tipo de elementos, con todo tipo de elementos en cuanto a sus tamaños, en cuanto a sus materialidades, en cuanto a sus formas de uso. ¿Mm? Continuemos, por favor. Y vamos a hacer una pequeña referencia a la idea de proporción, simplemente porque muchas veces es confundida con la idea de escala y no son lo mismo, aunque están íntimamente relacionados. Así como dijimos que para que exista escala debe haber una relación dimensional y necesariamente tiene que haber dos objetos, uno de los cuales es referencia. En el primer caso de la escala representativa era un elemento matemático, en el segundo caso de la escala humana era una referencia objetual, que era el cuerpo humano. Acá lo que no puede dejar de existir es un todo, porque la proporción es la relación que existe entre las partes de un todo o entre una parte y ese todo. Vamos a algunos pequeños y rápidos ejemplos. Ustedes profundizarán después. Habíamos hablado de una habitación que tiene 3 por 4, 3 metros por 4. Bien, sus lados tienen entonces una proporción de 3 sobre 4, que es una fracción, que está representada matemáticamente. Si ese 3, y es un rectángulo, donde matemáticamente está especificada su proporción. Si ese 3 se transformara en un 4, sería 4 por 4 y sería un cuadrado, matemáticamente definido al respecto. Entonces, ¿cuál es el todo acá? El todo es el rectángulo. ¿Y cuáles son las partes? Un lado y otro lado. Es decir, un lado del rectángulo con respecto a otro lado del rectángulo son las dos partes del todo que se están comparando.
Esto es proporción. Otra proporción que se ha estudiado a lo largo de la historia es la que, en este caso, Leonardo, Da Vinci, Fibonacci, Le Corbusier, han tomado al cuerpo humano como un elemento proporcional. ¿Y cuál es el todo acá? El cuerpo humano. ¿Y cuáles son sus partes? Las distintas partes del cuerpo, donde han estudiado la extensión de los brazos. Si uno de nosotros tuviera un brazo de 2 metros, ¿qué diríamos? Sería desproporcionado. ¿Pero desproporcionado con respecto a qué? Y al cuerpo humano habitual. Porque, por ejemplo, el David de Miguel Ángel tiene 4 metros de altura. Es una estatua, es una escultura, perdón, de 4 metros de altura. Ahora, ¿es proporcionada en sí mismo? Claro que es proporcionada. Guarda las proporciones de brazo, cabeza, piernas, torso, tobillos, los dedos del pie, de las manos, están totalmente proporcionadas en ese todo que es la escultura. Ahora, ¿tiene escala humana? No, porque no hay ser humano de 4 metros de altura. Por eso son dos cosas diferentes conceptualmente. Otra, que también se las dejo para la que estudien, para que lo estudien, es muy interesante, es lo que se llama la proporción áurea, que tiene mucho que ver con nuestra hoja A3, que viene de la A0 y que dividida en las distintas partes vuelve a reproducirse cada vez que la doblamos por la mitad. Tiene un poco que ver con esa idea. Que acá se haya dividiendo rebatiendo, perdón, la diagonal de la mediana de un cuadrado. Pero eso lo podemos ver más tranquilo profundizando el tema. Pero la proporción áurea ha sido altamente estudiada a lo largo de la historia por los diseñadores. Y vamos a hablar de proporción y escala significativa tomando estos tres ejemplos, así como les mencioné el del David. La imagen de la izquierda es una fachada de unas tantas sucursales del Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, y tantos otros que se construyeron a principios del siglo XX, e incluso algunos a fines del siglo XIX. Fíjense la puerta, por ejemplo, de entrada. ¿Está desproporcionada? No, está proporcionada con el todo que es el edificio. Está proporcionada con las columnas, está proporcionada con las ventanas, que también son enormes, está proporcionada con todo el frontis superior. Ahora, ¿está a escala humana? No, porque ahí tenemos fotos y tenemos también una pequeña figura que reproduce lo que sería la altura de una persona y nos damos cuenta que esa puerta tiene 3 veces la altura de una persona. Y uno puede agrandar en ancho para que entre o salga mucha gente, pero el alto, desde el punto de vista del uso, es inútil. ¿Y por qué lo llamo escala significativa? Porque lo que está tratando de manejar acá es una especie de escala monumental, monumental en el sentido de monumento, elemento recordatorio, para que no me olvide de esa visión, para que se impregne y dé imagen, por ejemplo, de seguridad, de fortaleza, de cuidado, de preservación del dinero que yo coloco ahí adentro. Ahí está la significación de esa escala. En el caso superior a la derecha es una escultura en Minneapolis, una escultura que se llama algo parecido a Puente Cuchara con cereza y que está proporcionada en ese todo que es la escultura. Ahora, no está en escala humana, no existe una cuchara útil a ese nivel ni una cereza de ese tamaño. Lo mismo sucede en la inferior, es esta escala significativa. Los escalones están a escala humana porque tienen que subirse paso a paso, ¿verdad? De acuerdo a la longitud de las piernas de un ser humano. Pero de ninguna manera el ancho y los demás elementos están a escala humana. Sí están a una escala significativa, una escala de impacto emocional o de impacto de autoridad que pueda llegar a perseguirse con esa imagen. Por eso entonces, no confundir proporción con escala y entender que la escala significativa puede tener proporciones intrínsecas en el mismo objeto, pero no conservar la escala humana como lo habíamos llamado. Bueno, y finalmente, diferente escala. Mi agradecimiento a estos personajes simpáticos de Palabras de Rock y al profesor Guillermo Green por habérmelos
prestado para esta charla. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.